¿Empezamos? Vamos a dar una explicación hoy que va en relación de ese satsang que estuvimos comentando sobre el eje fundamental de la enseñanza, de la práctica espiritual o de la práctica mística, esencialmente. Pero yo entraría hoy, para ajustar esta indicación, con algo muy importante. Fijaros, 3 indicaciones, una parece diferente, pero no lo es en relación, que es la palabra discernimiento y la palabra libertad y respeto, ¿vale? Entonces, toda la enseñanza, el eje fundamental es vivir donde tú eres verdaderamente tú mismo, el que se da cuenta. Dicho de otra manera, se dice ir hacia adentro. Y decíamos, no creerte nada, ir hacia adentro, vivir en el ser, en tu verdadero ser, en lo que tú auténticamente eres. Este es el eje fundamental. Entonces el discernimiento aquí lo indicamos en el sentido de diferenciar claramente lo que es una vivencia de lo que es una creencia. Y esto es muy importante, porque así, de golpe dicho, parece que no. Uno dice, sí, una creencia y una vivencia, pero no es así, porque resulta que el ser humano y en nuestra sociedad como vivimos, está el ser humano impregnado de creencias, viviéndolo como si fueran realidades. Y eso es el problema, ¿me entendéis? Y cuando son mentes muy rígidas, que han adoptado esas creencias, que no las han mirado a ver si era una vivencia verdadera, si había realmente una vivencia detrás de eso que dicen, que no solamente es una opinión que han recogido porque te ha convencido 2 libros o 4 conferencias, no, es una vivencia personal, verlo. Entonces hay seres humanos que con sus creencias forman una especie de paquete duro de romper, y que cualquier cosa que no les suene a lo que es su creencia, ya van a la contra, ya no la aceptan, ¿me entendéis? Y justamente esta, podríamos decir, vinculación mental de estar completamente defendiendo o atacando lo que son mis opiniones, mis creencias, es un problema. Aunque debemos de tener, se diría así, y luego veremos por qué, deberíamos de tener libertad y respeto a todo el que quiera tener creencias. Si tú quieres tener las creencias que quieres tener, pues allí tú con tus creencias. Yo simplemente te digo que mires si lo tuyo son creencias o son vivencias. Eso simplemente es una información, que no quieres ni escuchar nada, que estás defendiendo la creencia como si fuera verdaderamente una verdad y realidad. Pues bueno, pues ya está, no pasa nada. Respeto, tendrás de vivir durante el tiempo que sea de esta manera. No puedo hacer nada más mientras no pierdas el respeto hacia mí, mientras no me quieras manipular o quieras ejercer con tus creencias un mal que muchas veces ha pasado en la sociedad, que a través de las creencias, sean religiosas o sean políticas, han ejercido una vibración deshumanizada, prepotente, soberbica, ¿me entendéis? Y entonces han provocado sufrimiento a los seres humanos, y de ahí viene la base fundamental de todas las guerras, ¿me entendéis? Entonces, esto es muy importante. La espiritualidad, su eje, es despertar a la conciencia de ser. Esto aparece
como cuando se explica, parece como una especie de paradoja o algo que no liga con el razonamiento, porque una persona podría decir, si yo ya soy el ser, si soy el ser que soy, ¿cómo es que me tengo de despertar a él? Bueno, entonces le explicamos, mira, al haber la mente, que la mente es la capacidad de absorber información, interrelacionar información y transformar la información. La mente es la capacidad de recordar, la mente es la capacidad de analizar, la mente es la capacidad de imaginar. ¿Sí? Eso es la mente. Entonces es importante que sepas distinguir eso, lo que es la mente. Entonces tu verdadera naturaleza que decimos de ser es la conciencia, que es la capacidad de darte cuenta. Te das cuenta que has imaginado, te das cuenta que recuerdas, te das cuenta que analizas, te das cuenta. ¿Sí? Entonces, despertar a la conciencia es despertar que yo verdaderamente soy el que se da cuenta. Eso es. Y esto no tiene nada de misterio ni tiene ninguna creencia espiritual. Simplemente date cuenta cómo durante el día la cantidad de veces que estás viviendo metido, obsesionado o absorbido con los procesos mentales del pasado, de proyección al futuro, de análisis de cosas, defendiendo, atacando o intentando hacer que te reconozcan, la medida que sea. Entonces esto es fácil de ver, fácil de mirar en uno. Ver a ver si se está viviendo con una mente tranquila y estoy viviendo el presente. Y estoy viviendo el presente sin interpretación, porque uno de los indicativos en este discernimiento es ver la interpretación que le estás poniendo al presente, cuando ves seres humanos, cuando ves naturaleza. Sobre todo pasa cuando se ven seres humanos. Y hay opiniones entre bien, entre mal, en esto y en lo otro. ¿Entendéis? Entonces, de lo que se trata es que disciernas claramente en lo que es una creencia que te puede salir muy, podríamos decir, en habitualidad, muy inmediatamente. Y tú te confundes con esta creencia, te confundes con la creencia. Entonces, no confundirte, discernir, no confundirte con la creencia. Y despertar a tu verdadero ser. Despertar al sí mismo. ¿Y el sí mismo qué es? La capacidad de darte cuenta. Eso, simplemente eso. ¿Me entendéis? Eso muchas veces tiene problemas, por ejemplo, a nivel religioso. Personas que tienen unas creencias rígidas, problemas para entrar a la auténtica mística. Son muy fijos de creencias. A nivel científico, que si la cosa no es medible y observable, no me lo creo, no existe. No existe, no. Que no lo puedas medir y observar, sí, de acuerdo. Tú ahora de momento no puedes medirlo y observarlo. Pero no digas que esto no es. Simplemente no puedes medirlo hasta ahora. ¿Vale? A ver, ¿cómo vas a medir un pensamiento? Sí, ahora se pueden medir que hay pensamientos con un encefalograma y entonces ver si hay respuesta, pero hay muchas cosas, o un estado de amor y de alegría, ¿cómo se puede? Podríamos ir, cada vez se investiga más y en determinadas zonas del cerebro se asocia más, porque se han hecho comparativas, se asocia más cuando la persona está en una emoción o en otra. Pero difícil cuestión de una manera empírica demostrarlo, ¿sabéis? Ahora, cuando uno vive alegría, a uno le dicen que no es verdad. No, uno está viviendo alegría. Y le hemos puesto la palabra alegría o le hemos puesto la palabra pena. Luego podemos averiguar de qué viene la alegría y de qué viene la pena. Eso sí que lo podemos averiguar.
¿Me entendéis? Entonces, el eje fundamental de la enseñanza espiritual verdadera es despertar a nuestra verdadera naturaleza de ser, que es conciencia, que es la capacidad de darte cuenta y estar viviendo ahí siempre. Y no estar divagando con la mente. Entonces, con que es un hábito, durante una época es un esfuerzo. Entonces, creer 4 cosas o 50 y que te dé de momento un chute de alegría y mantenerte así porque ya estás, por ejemplo, vamos en la línea espiritual, te has creído unas cuantas cosas y ya estás subido porque esa creencia te ha dado un chute de lo que sea, iba a decir de prepotencia o de soberbia, o aunque no fuera así, pero te lo ha dado. Distinguir bien que es asunto de la creencia, no es asunto de la vivencia. Así que decimos que al vivir en nuestra naturaleza auténtica de ser, nuestra naturaleza de ser nos lleva hoy, después de la meditación, si ya puedo bajar la mente, veo que estoy en paz, que hay paz natural de ser, no porque estoy pensando en nada, porque surge la paz. Y surge el gozo, ese gozo se convierte en una alegría sin contenido psicológico, no porque haya una idea que me provoca la alegría, no, simple, natural de sí misma. ¿Me entendéis? Entonces es importante saber que todos los indicativos que te indiquen en general, que son 4 cosas y ya está, que creas en 4 cosas ya, no. Y normalmente, para la gran mayoría de las personas, es un trabajo dejar de trabajar como se ha trabajado hasta ahora. O sea, si decimos que la meditación es el arte de no hacer nada, y el ser humano puede hacer acciones corporales, acciones verbales y acciones mentales, y nada quiere decir nada. Entonces, si puedo detener la mente y estar en mente tranquila, sostenida, entonces experimentaré al propio ser, ¿entendéis? Y eso normalmente cuesta y es un largo recorrido, porque hay un componente mezclado con la personalidad, muy metido a lo que llamamos el ego, aunque el ego es la idea de creerme ser el cuerpo-mente, pero luego lleva más cosas. Entonces, metido en la personalidad, hay toda una serie de grabaciones que al mismo tiempo, a la hora de funcionar en la vida, provoca una serie de emociones. Y hay una serie de emociones que vienen como de pronto porque ya están como instaladas dentro, ¿entendéis? Que esto hay que quitarle la fuerza a eso, hay que desprogramar eso, y eso es un trabajo y que nadie te lo va a hacer por ti, nadie te lo va a hacer por ti, lo tienes de hacer tú, porque quieres tú y porque lo decides tú, y eso se tiene de hacer, ¿me entendéis? Y entonces vamos a ir. Y eso es durante una época normalmente, hay personas que van más rápidas, y eso son otras cuestiones de decir por qué. Ahora no vamos a entrar, pero sí es verdad, pero la gran mayoría necesitamos un tiempo para desprogramar lo programado a nivel casi más subconsciente y también consciente, desprogramarlo. Y eso requiere una insistencia y un hábito. Eso requiere, por ejemplo, en la vía mística que hemos dicho, que está la de la energía, la vía mística de la meditación-contemplación, requiere meditación, requiere contemplación, requiere atención sostenida y requiere observación. Observar, desde el darte cuenta, observas lo que hay. Entonces, al observar, coges discernimiento. Y discernimiento es la capacidad de diferenciar, aquí estamos indicando, lo que es una creencia de lo que es una vivencia. Y lo que sucede muchas veces es que el ser humano tiene una vivencia, una experiencia,
pero rápidamente le da una interpretación. Ah, esto ha sido por esto, esto es esto. No, intenta quedarte solo con la vivencia. No le des interpretación, de momento. Y si le das interpretación, dale una interpretación como una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una posibilidad, pero no es una certeza. No voy defendiendo nada, es una posibilidad. Y entonces vamos adquiriendo una capacidad de estar abierto, no cerrado con la mente, no en defensa y ataque, abierto. Y no tengas problema, no has de defender ni atacar, no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar mucho si tienes esa capacidad de discernir. Porque el ego, su estructura, quiere tener la razón, quiere saber, quiere imponer y necesita la creencia, justamente la necesita porque tiene una vivencia más interior de inseguridad. Y con la creencia parece que la subsana, le pone como una muralla delante, ¿me entendéis? Porque si no, ha de estar en no sé. Y eso al ego no le gusta no sé. Él tiene de imponer. Y entonces ahí se produce muchas veces en la enseñanza algo que es importante verlo, que es lo siguiente, que se entremezclan verdades con creencias. Y entonces se acogen a 3 o 4 verdades que a lo mejor han estado experimentadas, pero le meten 3 creencias entre medio y amontan un barullo, ¿me entendéis? Y la persona no se da cuenta. Ha adquirido unas verdades posiblemente, vamos, en buena intención, que sean vividas en él mismo, pero luego acoge otras creencias que las mezcla. Y cree que aunque hay esas verdades de base, las otras creencias ya están sostenidas. Y no es así. Por eso, discernir ha de ser la palabra clave. Date cuenta si verdaderamente es una creencia y que puede ser una opinión y no una creencia. Entonces es una opinión, vale, es una opinión, es muy considerable, es una hipótesis, le doy lugar, es una hipótesis, le doy posibilidad, pero le doy posibilidad, no me caso con ella, no la vuelvo creencia. Como todo lo que se está explicando aquí va igual. Porque a veces hablamos de cosas pues que la persona posiblemente no tenga más experiencia. Y eso, en la línea de mostrar la mística, está sucediendo mucho. Ha sucedido y está sucediendo, por ejemplo, en la vía mística de la energía, cuando hablas con determinadas personas sobre la posibilidad de la vía de la energía, tanto en la vía de regular la energía que viene del Sol, que ahora está subiendo la energía del Sol y de la galaxia, que es así, y se pueden hacer algunos trabajos, como en la vía de la sexualidad sagrada, que es muy potente. Entonces, hay unas moralinas todavía metidas, que personas que tienen conocimientos espirituales y que tienen algunas verdades, mezclan eso con moralinas sobre la sexualidad. Y no nos deshacemos de la sexualidad, con tantos miles de años. Y entonces ahí hay verdaderos problemas. Y no ya solo con la sexualidad, que es un problema en muchos místicos, porque no la han investigado, no la han mirado. Y creen que sí, ya opinan. No la han mirado, no la han investigado, no saben. Aunque sepan cosas, porque a veces te hablan de la vía mística, por ejemplo, de la vía mística de la atención y de la meditación en indicaciones muy correctas, pero luego te quieren hablar de la vía mística de la energía y la repudian. Y no saben. A ver, estate tranquilo y a ver si una persona que sepa te lo puede explicar bien y clarito.
¿Me entendéis? Y eso pasa en muchas cuestiones. Que si las tendencias obsesivas, que si los tierraplanistas, que si los seres de otras galaxias o de otras dimensiones, que extraterrestres, que todo lo que queráis, que da una posibilidad, la da una posibilidad. Pero nosotros, ¿cuál es nuestro indicativo aquí? Discernimiento. ¿Y lo que importa qué es? ¿Casarme con una fuerza que viene de fuera? No, señor. La mística te dice que te despiertes tú. ¿Me entendéis? Y no darte a nadie, ni a nada. Despiértate tú. Y tu verdaderamente tú, ya hemos dicho tu verdadera identidad. Y he dicho tu verdadera identidad es aquello que se mantiene constante, inalterable en todo momento y circunstancia. ¿Qué es? La capacidad de darte cuenta, que intuitivamente dices, siempre soy el mismo yo que soy, el que se da cuenta. ¿Vale? Luego te pueden hablar del alma, que es la acumulación de las experiencias. Es verdad, pero a ver, lo tendrás de ir experimentando todo tú, le das una posibilidad, pero siempre acógete al discernimiento. Y ahora la primera indicación, el núcleo, principio de la enseñanza es despertar a tu propia naturaleza de ser, la conciencia. Y por eso durante un tiempo, y es una batallita importante, tener de desprogramar las creencias que están metidas muy profundamente en tu mente personal o no tan profundamente y que son creencias. ¿Me entendéis? Eso. Y eso es muy importante indicarlo. Uno tiene de estar acogido y lo que es la indicación espiritual, y repito y termino, es hacia ti, hacia despertar el ser, el verdadero ser que tú eres. Como decíamos ya anteriormente, solo has de seguir a tu conciencia. ¿Qué es tu conciencia? Tu capacidad de darte cuenta, la capacidad de darte cuenta. Y luego, a medida que vayas despertando el ser, que es la conciencia, y vayas viviendo en el ser, todo irá surgiendo desde esa conciencia. Todo irá surgiendo. Y diferencia claramente lo que es una opinión, una creencia y una vivencia. Ten discernimiento, por favor. ¿Vale? Bueno, ¿alguna preguntita sobre eso? Sobre esta indicación. Veo que ha quedado clarito, ¿no? Pero es importante tenerlo y repetirlo, repetirlo, ¿vale? Muy bien. Lo dejamos aquí por hoy. Venga, abrimos los brazos, juntamos las manos. Agradecemos nuestra sesión de hoy de yoga integral. Que vaya muy bien. Gracias. Feliz domingo. Gracias.